Y en medio de la conmoción que hay en el mundo por la nueva variante del COVID, hay 2 cruceros en la Argentina que tienen casos positivos. No sabemos si traen la temida variante Omicron, que es mucho más contagiosa, aunque por ahora no ha parecido que sea más letal, ¿no? La cepa Delta, acuérdense que era mucho más contagiosa y mucho más letal. La Omicron todavía no se sabe si es tan letal como las otras cepas que conocimos en estos años de coronavirus. Pero hubo una coincidencia, que empezaron a llegar los cruceros y la Argentina añora cuando venían los cruceros, venían los turistas, bajaban, gastaban dólares. Argentina es un paraíso para los cruceros. Pasan por acá, pasan por Buenos Aires, rumbo a la Patagonia. Nosotros muchas veces no los enteramos, pero basta pasar por el puerto y ver la cantidad de cruceros que hay. Sin embargo, el virus llegó en crucero. Y nosotros estamos ahora en contacto con Rodrigo Salemi para ver de qué trata todo esto. Rodrigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, a ver, preocupados porque pedimos durante mucho tiempo que se abran las fronteras, pero la frontera tiene este riesgo también. A ver, sí, cuando nosotros decimos que siempre hay que aprender de lo que nos pasa, porque si no, no estamos haciendo bien las cosas, tenemos que recordar que el principal brote de COVID fuera de la China continental se dio justamente en un crucero. ¿Se acuerdan de la experiencia del Diamond Princess? Sí, claro. Donde hubo más de 700 contagios y 14 muertos arriba de ese crucero, que fue el primer brote extremo por fuera de la China continental. Bueno, a ver, tenemos que entender que y muchos hicieron análisis a través de ese crucero de que se decía que el virus vivía hasta 72 horas en las manillares, en las barandillas de cromo, entonces, y de bronce. Lo que pasó con aquel crucero, acordate, fue lo que indujo a la Organización Mundial de la Salud a desdeñar los barbijos y que durante buena parte de la primera temporada COVID nos pasáramos limpiando las superficies. Exactamente, ese fue el paradigma del contagio a través de las superficies, cosa que después se demostró que fue errónea. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que entender de esto? Que los cruceros contagian, pero no a través del contacto, sino a través de la ventilación. Están todos interconectados, ¿sí? Porque es una realidad de los barcos hoy en día. Entonces, si tenemos este tipo de situaciones donde tenemos un crucero con al menos 2 contagiados o 3 contagiados, recién salió una información de que la enfermera que había dado positivo en el test de antígeno de ayer, estamos hablando del barco que estaba yendo perdón, no me sale la ciudad del sur, ¿cómo, perdón? Ushuaia. No, el que estaba yendo a Puerto Madryn. El Hamburg que estaba acá, que estaba camino a Puerto Madryn. Exactamente. La enfermera acaba de salir una información por parte del Ministerio de Salud que dio negativo en el PCR y había dado positivo en el test de antígeno el día de ayer. Bueno, claro. A ver, si tenemos esto, bien, pero tenemos que tener cuidado. Esos turistas que vinieron en el Hamburg, bajaron acá, fueron a San Telmo, fueron a La Boca, se dispersaron por Buenos Aires. ¿Trajeron la variante Omicron o por ahora apostamos a que el que estaba contagiado no contagió a nadie? A ver, es muy difícil de saber. La variante Omicron ya sabemos que se expandió, se detectó un caso en California. O sea, ya está en Estados Unidos. Hay 3 en Brasil, más cerca. Por eso, o sea, no es que estamos lejos, ya se esparció por el mundo y la gran capacidad de contagio que tiene esta variante es lo que nos va a traer preocupación, ¿sí? Por ahora no hay ningún muerto con esta variante, pero sí sabemos que es más contagiosa. Pero ¿cuán seguro es entonces el PCR negativo? Que es básicamente el pasaporte para tomarte un vuelo, para tomarte un crucero. No te sirve de nada. No es que no sirve. Recordemos que puede fallar, hasta como un dijo 30%. Bueno, pero a ver, en medio de una pandemia el puede fallar es lapidario, digamos. Es un margen de error que nos mata. Sí, hasta un 30% de los PCRs pueden dar negativos siendo positivos, eso se llama falso negativo. Y eso lo sabemos porque de hecho te exigen 2 contrapruebas si vos tenés un test de antígeno positivo, ¿sí? Y un PCR negativo. Recordemos el caso del mismo presidente, ¿te acordás cuando estuvo en aislamiento la primera vez? Que tuvo que hacerse 2 PCRs con 72 horas de diferencia, de hecho, Uruguay, para evitar esto. Rodrigo, Uruguay ahora, si vos querés viajar a Uruguay, tenés que ir con el PCR negativo, pero creo que a las 72 horas tenés que hacer otro PCR en el lugar, que parece, te molesta la situación, pero decís, bueno, en definitiva tienen razón. Para reconfirmar la muestra, exactamente para evitar esto de los falsos negativos, que puede ser, a ver, existen, y no es un porcentaje menor, es un porcentaje bastante importante. Ahora, cuando te da positivo, sí es positivo.
porque no tenemos que entrar en pánico y decir, bueno, pero a mí me da positivo, entonces puede ser que no lo tenga. No, cuando te da positivo prácticamente es así que sos positivo. Ahora, cuando te da negativo, hay que hacer una contraprueba muchas veces con síntomas, ¿sí? A 72 horas después para reconfirmar el negativo. Igual existe. También hay que decir que nosotros ahora ponemos el foco en los cruceros, pero los aviones siguen llegando y empiezan a llegar con turistas brasileños y seguramente también vendrán algunos contagiados. Lo que pasa es que no tenemos la pista y no son semejantes monstruos como los cruceros. Totalmente, pero aparte la vigilancia epidemiológica hoy en día es muy difícil de hacer. Estamos como en el primer momento de la pandemia, más allá de que ya sabemos un montón de cosas, con estas nuevas variantes, hacer lo que se llama la cadena epidemiológica para ver cuáles son todos los posibles contactos, es muy difícil de hacer, sobre todo en países como el nuestro. Con el tema del Diamond Princess, un paciente de 80 años que después viajó a Taiwán, donde se hacía un seguimiento muy pormenorizado. ¿Sabes con cuántas personas tuvo contacto esta persona que bajó contagiada de ese crucero en Taiwán? 687.000, que lo hicieron con el seguimiento de los teléfonos. Rodrigo.